Autoridades canadienses informaron sobre el rescate de 64 mexicanos en Ottawa, Canadá. Los rescatados eran víctimas de trata de personas para trabajar en granjas, fábricas y almacenes de Toronto y sus alrededores. La policía de aquel país detuvo a 5 personas involucradas en este caso y emitió órdenes de aprehensión contra 2 más que aún no han sido localizadas. Los involucrados se enfrentan a más de 40 cargos, entre los cuales se encuentran participación en banda criminal y trata de personas. En tanto, las víctimas denunciaron que fueron engañados bajo la promesa de tener excelentes condiciones de vida y los altos salarios en Canadá. Vital para las cosechas canadienses, el programa de trabajadores agrícolas temporales tiene riesgos. Este año, por lo menos 3 de ellos murieron. En estas pocas imágenes grabadas por trabajadores temporales que quieren permanecer en el anonimato, no hay ningún equipo de protección en los invernaderos. Algunos alojamientos están llenos de cucarachas y chinches. Hay hasta 5 trabajadores en una habitación, lo que hace imposible cualquier distancia sanitaria exigida por las autoridades. 64 workers from Mexico who were being exploited, and also the number of locations. You know, we're talking about places that they were brought to live, the way that the police described that they were living. And about the people that have already lost their lives on Canadian soil, I know that Canada doesn't have a financial responsibility to those families. Is there any help for them? I mean, these are people that died bringing us food. I think we look at the tragedies that have hit the temporary foreign workers community with deep sorrow. This is something that is on Canadians. There are lots of changes we need to make. These workers are an integral part to Ontario's food supply chain. They deserve to be treated with dignity, respect, and compassion always. I'm not interested in being on TV. I'm not. Okay, Scott, we're trying to be fair. We're trying to give you a chance to say your side as well. And you can give Gabriel all the spotlight. It really doesn't matter to me. He's alleging that he was fired. That is untrue. He was not fired. He requested to return back to Mexico because he had a sick family member. He's been running around Ontario illegally now ever since. So Scott, did he put that request in writing then? No, he spoke to his manager and put the request in to his manager. Then you're saying Gabriel is flat out lying? Flat out lying. Straight-faced lying. I believe that we fundamentally have to change how we view immigration into our country. We're not valuing the skills that it takes to produce food that we eat. And if these men are working here every season for however many years, some of them for 50 years, why shouldn't they be allowed to immigrate? Why shouldn't they be allowed to live here and participate fully in the society that they are supporting through their work? El streaming de hoy es bastante diferente porque no podemos permanecer callados ante esto que es indignante. Canadá, que es un país que siempre se ha enorgullecido de la inmigración, de su respeto a los derechos humanos, hoy se encuentra frente a un señalamiento vergonzoso de la ONU, que pues ya ha trascendido a nivel internacional. Por cierto, esta vergüenza es compartida porque es un programa que se presume demasiado en México y no es más que eso, una vergüenza. Algo que ha sido calificado por la misma ONU. Nosotros lo dijimos desde hace 2 años. Hoy la ONU lo confirma, hoy The Guardian lo saca. Es un criadero de esclavitud contemporánea. Así lo define la ONU a este programa de jornaleros agrícolas en Canadá. Un criadero de esclavitud contemporánea. Engloba, por supuesto, a trabajadores temporales agrícolas, pero va sobre todo más enfocado a México. Es difícil imaginar que en pleno siglo XXI, un país tan desarrollado, un país de primer mundo, un país que se dice abierto a la inmigración, permita la explotación sistemática de los más vulnerables que ponen comida en nuestras mesas, de miles de trabajadores mexicanos inmigrantes que vienen a trabajar en las granjas agrícolas canadienses. Y eso es exactamente lo que está sucediendo bajo este programa de trabajadores extranjeros temporales. ¿Cómo es posible que un sistema diseñado para cubrir vacantes laborales en realidad se haya degenerado y se haya convertido en una máquina de explotación de mexicanos? ¿Y por qué seguimos permitiendo en México
que se lucre con el sudor y las lágrimas de los más vulnerables. ¿Quién tiene más culpa aquí? ¿Los canadienses que explotan a los mexicanos o el gobierno de México que permite esta explotación y todavía lo promueve a través de la Secretaría del Trabajo? Es vergonzoso. Este programa, que en teoría debería de ser una solución temporal para la escasez de mano de obra, se ha convertido ya en un verdadero mecanismo que está perturbando la esclavitud moderna y que está abusando de los derechos de los trabajadores mexicanos extranjeros. Yo no sé qué es más vergonzoso, y lo digo en esta ocasión con una mezcla de sentimientos, porque soy ciudadano mexicano, también soy ciudadano canadiense, y ni México ni Canadá ha expuesto esto. Ninguno de nuestros dos gobiernos. Quien lo expone es la ONU. Por supuesto, nosotros ya lo habíamos dicho. Desde hace 2 años hicimos un video exclusivo de esto, de cómo estaban lucrando con la necesidad de los campesinos mexicanos, de cómo Canadá estaba perpetuando un círculo de esclavitud con este programa de jornaleros agrícolas y cómo el gobierno de México no solo lo ha permitido por décadas, sino que todavía lo presume como su programa estrella y lo difunde a través de dependencias gubernamentales. Miren, hablemos de cifras. En el 2018 había poco más de 84,000 trabajadores extranjeros con permisos temporales en Canadá. Bueno, 4 años después, en el 2022, ese número casi se duplicó, alcanzando cerca de 136,000 trabajadores campesinos mexicanos explotados aquí. Y esto no son solamente números, son personas, muchas de ellas provenientes no nada más de México, hay que decirlo, también vienen de Guatemala, también vienen de Jamaica. Este programa se reduce a cierto número de países y se vende con la esperanza de que es una oportunidad que mejora las vidas de los trabajadores. Y cuando vienen se encuentran con una realidad muy diferente, porque se dan cuenta que se encuentran atrapados en un ciclo de deudas, de explotación laboral, y las cifras detrás del programa de trabajadores extranjeros temporales en Canadá es con una realidad muy preocupante. Lo que debería de ser una oportunidad para mejorar sus vidas de miles de trabajadores campesinos mexicanos se ha convertido en un sistema que facilita la esclavitud laboral de los campesinos mexicanos. Así lo está señalando ya hoy la propia ONU, y es algo que era evidente, que vergonzosamente no dice ni el gobierno de Canadá ni el gobierno de México, lo dice la ONU y lo decimos nosotros, los mexicanos que también estamos aquí en Canadá, que vemos, incluso los mismos canadienses nacidos aquí han salido a protestar a la calle por los mexicanos para que les den mejores condiciones laborales ante esta esclavitud, esta explotación moderna, mientras nuestras embajadas y gobiernos callan. Por ejemplo, un caso particularmente perturbador pasó a principios del 2023, cuando, como vieron ustedes en el inicio de este podcast, 64 trabajadores mexicanos fueron rescatados de una red de tráfico laboral en Ontario. Estos trabajadores habían sido atraídos con falsas promesas de salarios justos, de buenas condiciones de vida, solo para descubrir que una vez que llegaron aquí en realidad fueron totalmente engañados, los obligaron a vivir en condiciones totalmente insalubres, a trabajar largas horas laborales, sin descanso, sin el pago de horas extras, apenas con lo necesario para cubrir sus necesidades más básicas. Estas situaciones, por cierto, no son casos aislados, son parte de un patrón mucho más amplio de explotación que afecta a miles de trabajadores migrantes en todo Canadá. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo, casi siempre viven en condiciones que les proporcionan sus mismos empleadores. Les dicen que la vivienda es gratis, pero hay que ver qué tipo de vivienda. Son apenas pequeñas barricas superpobladas en mal estado, algunas de ellas llenas de chinches, como vieron ustedes en el video. Hasta 30 personas compartiendo un solo baño, una sola habitación, y luego pues las amenazas de que si se quejan los van a deportar, que es lo que hace que muchos de estos trabajadores pues se aguanten y ante la necesidad de sus familias económica pues resisten estas condiciones de abusos laborales con empleos y sobre todo salarios mucho menores a los permitidos en el salario mínimo canadiense, y esto pues crea un entorno de esclavitud moderna, la esclavitud a la que se refiere precisamente el informe de la ONU. Y el problema está en que muchos de estos trabajadores mexicanos
En su mayoría pues son empleados en el sector agrícola, por eso se llama Programa de Jornaleros Agrícolas en Canadá, y en trabajos de muy baja remuneración, pues están en una posición extrema de vulnerabilidad. Están atados solamente a un empleador, porque si ese empleador los corre, entonces los deportan del país y tienen que aguantar malas oportunidades. ¿Qué hacen los bonitos de las embajadas mexicanas de Toronto mientras estas vergüenzas son denunciadas? Los trabajadores del consulado mexicano no hacen nada. Las veces que nosotros hemos ido al consulado, nunca trabajan, no te atienden. Deberían de estar supervisando las condiciones en las que nuestros paisanos están viviendo en las granjas, ingresando a esos espacios laborales, entrevistándolos, supervisando en qué condiciones están y viendo si reciben un trato justo en lugar de vivir becados con dinero gratis en Toronto y en muchos otros lugares, no nada más aquí. Y esto pues ya está contribuyendo a un sistema de asistencia social del país que no tienen acceso, por supuesto, a los beneficios que Canadá ofrece. Ellos nunca van a poder acceder a la residencia permanente porque es una vía que está negada para ellos, y encima les cobran algunas prestaciones de las que nunca van a tener derecho. Por ejemplo, en su propio cheque les descuentan el CPP, que es la pensión canadiense, pero saben que ellos no tienen derecho a una pensión. Entonces, están contribuyendo para un sistema de pensión que nunca van a tener con una gran cantidad de descuento. Entonces, todo esto está llevando a que ya se han presentado algunos casos de demandas colectivas, como por ejemplo, hubo una de $500 millones canadienses de un grupo de jornaleros en donde alegaban que el programa pues violó los derechos fundamentales de los trabajadores, pero esto va mucho más allá de lo legal. Ya es un problema humano donde se ha documentado muchas veces el abuso físico, el abuso emocional, incluso se habla de abuso sexual, robo de salarios, condiciones de trabajo peligrosas, jornadas laborales extenuantes. Y tan solo durante la pandemia del 2019, del COVID, pues salió a la luz esta cruda realidad en donde muchos trabajadores mexicanos y también de Honduras y de Jamaica fueron obligados a trabajar en condiciones totalmente insalubres, sin acceso adecuado a cuidados médicos y en algunos casos pues sin la posibilidad de aislarse cuando estaban enfermos de COVID. Y el gobierno canadiense, desde ese momento, el video que ustedes vieron en un principio donde Trudeau anunciaba que el país necesitaba reformas y que las iban a hacer, bueno, eso lo dijo en el 2019. Seguimos esperando por esas reformas que nunca llegan, de nuestro Peña Nieto canadiense. Pero la realidad es que muy poco ha cambiado. Aumentar las multas para las empresas que no cumplen con estas condiciones laborales adecuadas, pues no ha sido suficiente porque no se atreven a denunciar estas condiciones. Muchos de ellos, o la gran mayoría, ni siquiera hablan el idioma, entonces no tienen cómo comunicarse, no tienen a dónde acudir. Y hay a veces una ignorancia de y les ocultan las opciones que ellos tienen para poder acceder a una vía para reclamar los abusos de las que son ellos víctimas. ¿Y por qué seguimos tolerando, que yo creo que es lo más importante, un sistema que se aprovecha de los más vulnerables? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad y sobre los valores que en teoría nosotros defendemos, tanto aquí en Canadá como en México? La esclavitud contemporánea no debería tener cabida ni en Canadá ni ser permitida en México, porque como dice el presidente de México, ya no somos colonia de nadie, pero a veces, nos comportamos como si lo siguiéramos siendo y permitimos que nos exploten. El gobierno de Trudeau, el Peña Nieto canadiense, repito, está perpetuando este ciclo, pero también nosotros como mexicanos lo estamos permitiendo. Y yo creo que hay una doble responsabilidad aquí compartida, en donde los únicos que pagan las consecuencias, pues lamentablemente son casi siempre pues los mexicanos, los jornaleros agrícolas que por desconocimiento vienen aquí a ser víctimas de esta explotación laboral. Y bueno, pues lamentablemente es de lo que se trata todo esto. Para las personas que nos siguen de México, sobre todo, y de América Latina en general, porque este es un problema que nos afecta a todos, la encuesta del día, gracias por participar, es el programa de jornaleros agrícolas en Canadá una forma de esclavitud moderna. Las opciones son sí, definitivamente, no, es exagerado asumirlo así,
o no estoy seguro de qué se trata. Bueno, pues los invitamos a participar en la encuesta. Vamos a cerrarla en estos momentos y los resultados. ¿Qué opina la gente? El 78% cree que definitivamente esto es una forma de explotación o de esclavitud moderna. El 11% cree que es exagerado llamarlo así y el otro 11% no está seguro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.